this situation, we are talking about the simple past of other verbs. El pasado simple del verbo to be y el pasado simple de otros verbos, ¿no? Así como al inicio de este programa de estudios vimos una revisión del presente simple del verbo to be y el presente simple de otros verbos, asimismo, hoy estamos haciendo una revisión breve del pasado simple, ahora, pasado simple, del verbo to be, lo cual es was y were, y las combinaciones en negación que serían wasn't y weren't, o was not and were not, y su forma de pregunta que comienza con was y luego el sujeto, o were y luego el sujeto. ¿Ya? Muy bien. Entonces tenemos aquí algunas opciones para verificar. Tenemos they were friends, como ejemplo, en la forma afirmativa. Tenemos they weren't friends, la forma negativa. Y la forma de pregunta aquí que está mal escrita sería were they friends? Were they friends? Okay. Those is regarding the verb to be. But now it's time to be focused on the simple past of other verbs. Vamos a enfocarnos en el pasado simple, pero ya no del verbo to be, el cual el verbo to be es was y were, y algo más. Les había indicado un poquito acerca del uso también del was, más la palabra born, que significa nacido, ¿no? Enfocándose en el tema de nacer en verbo pasado. O la forma were born. La forma were born también es refiriéndose a nacido, nació, naciste, nacieron, eso es indicar. Quieres indicar el lugar de tu nacimiento. I was born in New York, for example. Quieres hablar de que tú, del pronombre tú, you were born in Guayaquil. You were born in Guayaquil. So that means that you are you are applying this kind of verb, was born and were born. Actually, de hecho, you only will find this kind of verbs in past. Estas las formas más comunes de encontrar estas combinaciones es en pasado, porque siempre se habla, no es que yo nací, tú no hablas a futuro de naceré, ni hablas en presente, porque se supone que estás naciendo en ese momento, no tienes la habilidad para hablar una oración como esta, ¿no? Así que siempre la vas a encontrar en pasado. Entonces, por otro lado, tenemos el verbo, las formas pasadas, pero con otros verbos. Por ejemplo, hablemos del verbo worked, con ed, ¿no? Tenemos sujeto, el cual es she, y el verbo en pasado, que vendría a ser este, ¿no? Ahora, ya vamos a ver más adelante los dos tipos de verbos que existen en inglés, tanto verbos regulares como verbos irregulares y otros más que se llaman verbos irregulares, pero especiales. En el tiempo pasado, entonces, una de las reglas más comunes es encontrarnos con verbos que terminan en ed. Una lista corta de unos verbos podría ser play it, learn it, ¿ya? Plan it. Otro verbo en pasado, talked, walked, painted, Work, aplicar. worked, studied. Y así, cried, fried. Y un grupo inmenso de verbos que son verbos regulares. Estos verbos regulares son
conocido de esta manera, ya que su forma, su uso, simplemente es agregarle ed al verbo original. El verbo original es play, el verbo original es learn, el verbo original es plan. Aquí se aplica una regla de que si es un verbo de una sola sílaba que termina en vocal consonante, se duplica la última consonante y se agrega de ed. De ahí que plan se duplica plant, planet, ¿no? El talk, talked, talked, todos estos, si los separamos, no vamos a dar cuenta. Este, por ejemplo, el study, se cambia la y por i y luego se agrega ed. Lo mismo con cried, perdón, este es así. Entonces, lo mismo sucede con este verbo, el cry, de esta manera. Lo mismo fried. Bien. Estos son verbos regulares. Les voy a dar un adelanto un poquito de verbos regulares. Pero, ¿qué sucede con el grupo de verbos irregulares? Verbos irregulares son todos aquellos que no tienen o que no siguen un patrón o una regla específica. Por ejemplo, un verbo irregular puede ser by, lo cual en pasado es both. Y otro verbo irregular puede ser el verbo write, que en pasado vendría a ser wrote. ¿Verdad? Y otro verbo irregular, si se acuerdan. Go. Can you repeat, please? Go. Go, el pasado, went. Y otro verbo irregular, pues estamos viendo al lado derecho los irregulares y al lado izquierdo los regulares, que son más fáciles, ¿no? It. Correcto. Eat, ate. Y hay unos irregulares especiales incluso, que se escriben igualitos. Tanto el read, que significa leer, y read. Se escribe como que estuviese en presente, pero la lectura es red, como el color rojo. Se escribe igual. Pero también learn, teacher. Learned. También, a pesar de que learn también tiene su forma regular, learn también tiene una forma irregular. Learn y learned, que termina en T. ¿Sí? Hay otro verbo también, cut y cuts, por ejemplo, ¿no? Estos verbos son irregulares, especiales, son igual, ¿no? Sit. Sit también, ¿no? No, pero sit es irregular normal, ¿no? Sit, sat sería, ¿no? Sit, sat. O es sit mismo, I don't remember. Well. De todas maneras, les voy a proveer una lista de verbos irregulares, porque esos son los más complejos a aprendérselos. ¿Ya? Háganme acuerdo, por favor. Alguien de ustedes, profe, no se olvide la lista, aunque sea más tarde después de clases, me avisan y les envío al grupo de WhatsApp. ¿Ya? Igualmente voy a agregarle también a Juan Pablo la lista de verbos irregulares. La de verbos regulares, también puedo agregarles, pero más es para que conozcan un poco más el formato. Porque los verbos regulares ya se sabe que se aumenta ed. Para eso les voy a compartir un video muy ilustrativo de cuántas reglas hay para cambiar un verbo normal a verbo regular en pasado. Lo que no hay, un instructivo de qué patrón seguir en el caso de los irregulares. Así que la mejor opción o la opción más recomendada es que a los irregulares se los deben memorizar. Y siempre que tenemos clases de estos temas, les digo a mis estudiantes, grábense de 2 a 3 verbos diarios. De 2 a 3 verbos diarios, pasado y presente, presente y pasado. Así sea que vayan al trabajo, lleven en un papelito escrito 3 verbos. Cómo se escribe en presente, cómo se escriben y cómo se leen en pasado. Y así sucesivamente usted al final, de aquí a los 10 días que tenemos todavía, al final puede aprenderse como mínimo siquiera estaríamos hablando de 3 por 5, 15, de unos 30 verbos, que sería algo muy productivo. ¿Ya?
Esto en cuanto a la lista entonces, o al grupo de verbos que tenemos en pasado. No son todos estos, pero son los regulares por un lado, el lado izquierdo, y irregulares por el lado derecho. Teacher, yo tengo una pregunta. Sí. Cuando ponemos was o were, ya no podemos poner played en ed como pasado porque estaríamos doblemente haciéndole pasado, o no hay problema. Ya. Ese es un tema de su última unidad. Sí podemos utilizar un verbo was o were, pero con el pasado participio, no con el pasado, con el pasado participio. Ahora, recuerden que lamentablemente en los verbos regulares no se puede distinguir pasado y presente, pasado ni pasado participio, porque el pasado es played y el pasado participio es played igual. Pero sí se puede, porque en voces pasivas se puede aplicar eso. ¿Escucharon? Ok, teacher, gracias. Sí, mire, por ejemplo, le indico. The house was painted. Esto es correcto, pero eso es voz pasiva y la van a ver en la última unidad del nivel 4. Voz pasiva se llama esto. The house was painted. La casa fue pintada. ¿Sí? En ese aspecto, sí lo podemos usar, pero como verbo en pasado nomás, no podemos utilizarlo como verbo en pasado, como pasado simple. Debe estar en pasado participio. Bien. Verbo para negación del verbo de una oración en pasado simple, para negación debemos utilizar el auxiliar didn't o did not. ¿Ya? Para negación debemos utilizar el didn't. Por ejemplo, she didn't work yesterday. Una de las cosas importantes que hay que darse cuenta es que el verbo, al ya carecer, o mejor dicho, al tener un auxiliar, este verbo que terminaba en ed, acá vuelve a su forma normal. ¿Por qué vuelve a su forma normal? Hagamos de cuenta que ese didn't absorbió el pasado del verbo work, worked, y ahora solo queda work. Sería una redundancia, por tanto, si ponemos she didn't work it yesterday, con ed, ¿no? Así que tenemos que quitarle ese ed, con la d, y dejarlo normal al verbo, porque está acompañado de un auxiliar. En este caso, del auxiliar para negar en pasado, que es didn't. De la misma manera, sucede cuando vamos a hacer un verbo. Vamos a hacer una pregunta. Esta pregunta va a comenzar con did, sujeto y el verbo. Este verbo que está acá debe estar en su forma base, como lo indica aquí. Forma base, en su forma base. Esa es la razón de que tenemos work otra vez, a pesar de que es una oración o es una pregunta en pasado. Pero ¿por qué no está con la ed? Por el simple hecho de tener un auxiliar did o el auxiliar didn't para negar. En la primera oración, como no tenemos auxiliar, sí necesitamos entonces el pasado puesto, escrito, ahí añadido al verbo normal. Entonces tenemos por un lado ed, por otro lado verbos irregulares, y en las formas negativas tenemos el didn't. Aquí les he puesto otra partecita importante. Verbos irregulares, verbos regulares. En los verbos regulares solo se agrega la ed, como en el caso de watch, watched. En los verbos irregulares tiene diferentes formas, toma diferentes formas, como por ejemplo, go, went.
Les digo aquí también, para hacer preguntas se utiliza el auxiliar did, luego el sujeto, luego el verbo, luego el signo de pregunta. Por ejemplo, did you watch? Did you watch? Y luego el signo de pregunta. Did you watch television, for example? O did you go to Machala? Did you go to Machala? Y en la forma negativa sería did not o didn't. For example, I didn't go to Machala o I didn't watch television. Estamos negando dos acciones en pasado. Por aquí una vez más algunos ejercicios. Ya saben ustedes la estructura, pero vamos a hacer ejercicios. He met his wife 6 years ago. Ahí nos vamos a poner las pilas ahora aprendiendo un poco de expresiones de tiempo. Aquí dice 6 years ago. Cuando hablamos de 6 years ago o la palabra ago específicamente, esta palabrita, estamos indicando de que algo sucedió. Dice 6 años atrás. 6 años atrás significa ese ago. They watched a movie yesterday. They watched a movie yesterday. ¿Vieron ellos? Ellos vieron una película ayer. Está hablando de una expresión de tiempo. Yesterday. Acá. Years ago. You went to the bed early. Tú fuiste a la cama temprano. Early. Temprano. She didn't study in the library. Ella no estudia en la biblioteca. She didn't study in the library. They had dinner last night. Ellos cenaron, tuvieron una cena last night. Ahí tenemos una expresión de tiempo. Vayan anotando o teniendo un poquito de ojo en esto. Go, yesterday, last night, que son expresiones de tiempo que sirven para tiempo pasado simple. The police didn't find any clues. La policía no encontró ninguna pista. I became a teacher 2 years ago. Yo me convertí en docente 2 years ago. He bought a new car last week. Last week. Él compró un nuevo carro la semana pasada. We studied very hard last night. Last night, estudiamos muy arduamente, muy duro o arduamente la noche anterior. I graduated from the university last year. Me gradué de la universidad el año pasado. Last year. Ahí les he sobre señalado las expresiones de tiempo que se utiliza en tiempo pasado simple. Estas expresiones de tiempo no sirven para usarlas en presente simple, ni en presente continuo, ni en presente perfecto, ni en futuro. Existen solo para, estas están indicando solo de hechos realizados, de días que ya pasaron o de fechas que ya sucedieron en el pasado. No podemos utilizar un yesterday para hablar de futuro o del presente o de un pasado perfecto o de un presente perfecto. Aquí justamente tengo la lista de expresiones de tiempo. Estas expresiones de tiempo son muy interesantes y muy importantes saberlo. Last week, lo que significa last night, la noche anterior o anoche. Last week, la semana pasada. Last weekend, el fin de semana pasado. Last month, mes pasado. Last year, el año pasado. Last Monday, el lunes pasado. ¿Ya? Ese ago significa hace. 10 minutes ago, hace 10 minutos. An hour ago, hace una hora. 3 days ago, hace 3 días. A week ago, hace una semana. A month ago, hace un mes. A year ago. Y por acá, yesterday, ayer. Yesterday morning, ayer en la mañana. Yesterday afternoon, ayer en la tarde. Yesterday evening, ayer en la noche. The day before yesterday, antes de ayer. Yesterday night, la noche de ayer. Todas estas expresiones de tiempo
sirven solo para usarse con tiempo pasado simple. No puede usarse en otro tiempo. Aquí incluso podemos ver una lista de ejercicios que les pueden ayudar también un poquito a esclarecer. Ya lo tenemos, ya lo teníamos ¿no? Pero noten la negación, ¿no? La forma positiva, el verbo está en pasado. Aquí está el verbo, aquí está el verbo en pasado. Les puedo preguntar, ¿el primer verbo es regular o irregular? Irregular. Es irregular, ¿verdad? Es fácil darse cuenta. El segundo, ¿regular o irregular? Regular. ¿no? Regular. El tercero. Regular. Regular. El cuarto. Irregular. Irregular. Regular, ¿verdad? Fácil darse cuenta, ¿no? Entonces, les voy a compartir ya mismo un video para que conozcan más las reglas del regular. Porque del irregular no hay reglas. Eso tiene muchas versiones. Siguiente, ¿regular o irregular? Regular. ¿Y este de acá? Irregular. Regular. ¿Y este de acá? Irregular. Ajá, ¿y este? Irregular. Todos esos son los verbos por acá. Irregular. Regular también, ¿no? Y este, Irregular. muy bien. Ahora, ojo con este ejercicio, ojo con este ejercicio que vamos a hacer. Porque yo quisiera que en la forma negativa, después del didn't, van a encontrarse con el verbo y me van a indicar si está en presente o en pasado. Aquí ahí está el verbo. ¿En qué está? ¿En presente o pasado? Present. Está en present tense, right? Right. Está en tiempo presente. ¿Por qué? Pregunto, ¿por qué está en tiempo presente si estoy hablando de los tiempos pasados? Porque se antepone el auxiliar, did. Porque está el auxiliar, en este caso el auxiliar didn't. Al Didn't. momento de estar el auxiliar didn't, el verbo de la acción vuelve a su forma original o su forma base, como le llamamos. Así que graduates lo encontramos sin la ed, watch en su forma original también, go ya no está went, sino go, study, have, find, become, and the last verb, which I think is was make, right? Bien. Bueno, aquí están creo que cambiados. Became, feel, está un poquito cambiado. Bueno, a la final, noten entonces que si encuentran una oración negativa o si tienen que elegir cuál es la oración negativa correcta, cuidado, caen en la trampa de que les pongan didn't y went, por ejemplo, juntos, porque eso sería correcto. Sería didn't go. ¿No? De igual manera sucede cuando es pregunta. Cuando es pregunta, al tener que necesitar de un auxiliar, les pregunto a ustedes, ¿cuál es el auxiliar para preguntar oraciones en pasado? Did. Did. Lo encontramos aquí, al inicio de cada pregunta. Y una vez más, el verbo que va a acompañar es el mismo en su forma original, en su forma base. No cambia, no varía, ni porque sea tercera persona, ni porque esté en plural. El verbo está en su forma original, sin ningún cambio. ¿Sí? Sin ningún cambio. Cuando sí cambia es cuando está de forma afirmativa o de forma positiva. Ahí sí cambia. Pero cuando está de forma negativa, no cambia, está tal cual. Lo que sí debemos agregar es el didn't. Y en la forma de pregunta, lo que debemos agregar es el did
al inicio. Bien. Esto entonces, luego vamos a hacer ahora ejercicios respecto a este tema.